Fuimos la gota de agua viajando. Bien, seguimos en Historia y Valores, el programa de la Fundación General José María Paz. Y ahora vamos a hablar con un amante de la historia, un apasionado de la historia, que es Adolfo Storni. Adolfo, buenas noches. Historia y Valores te llama. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sé Bien, gracias. que estás de viaje y queríamos alguna reflexión tuya sobre un tema de historia, y me pareció bueno preguntarte algo, tu opinión de Roca. Bueno, qué lindo personaje. Primero, Roca es un personaje para mí central en la historia argentina. Creo que le debemos muchas cosas, desde un modelo que fue exitoso durante 50 años, las fronteras actuales, muchas instituciones, la pacificación del país, que la capital federal se convierta en capital de todos los argentinos, dejando muchos enfrentamientos, y una prosperidad económica que se inicia en su primera presidencia, con cosas muy disruptivas, ¿no es cierto? Una forma de hacer política distinta, con un liderazgo muy fuerte, que había comenzado en los campos de batalla, pero después fue virando hacia la política. Bueno, una persona exitosa, que produjo mucha prosperidad al país, atrajo a mucha inmigración, muchos capitales extranjeros, y bueno, creo que gran parte de los habitantes de Argentina descienden de inmigrantes que vienen de la época de Roca en adelante. Así que creo que una persona clave en la historia argentina, que muere en 1914, recuerdo cuando se cumplieron los 100 años, hubo muchos homenajes, y de alguna manera a veces uno se pone mal y se molesta porque hay toda una campaña de desprestigio contra Roca en función de unas malas lecturas y malas interpretaciones de lo que fue la campaña del desierto y lo que fue el modelo económico vigente en esa época. Bueno, creo que es una figura que todos los argentinos de bien tenemos que reivindicar a diario. Fue uno de los 3 presidentes que terminó el doble mandato. Él, Cristina y Menem son los únicos 3 presidentes de la Argentina que terminaron los 2 mandatos, ¿no? Sí, es correcto, pero él mandatos de 6 años, con lo cual estuvo 12 años. Sí, estuvo 12 años. Y fue presidente provisional del Senado y estuvo haciendo un interinato durante una licencia, así que también entre la primera presidencia y la segunda, él fue un personaje central de la política, ya sea como ministro o como senador, así que podemos decir que fue casi un gobernante en las sombras entre la caída de Juárez Selman, su concuñado, y lo que fue su segunda presidencia en el 98, o sea, toda esa década del 90 también estuvo muy vigente. Realmente es un hombre está súper estudiado en la historia argentina, ¿no? Lo que pasa es que la historia argentina... hay muchísimos libros sobre él, desde el famoso Soy Roca de Félix Luna, ahora se acaba de publicar uno de Isidoro Ruiz Moreno, Arce, bueno, hay muchísimos, Terzaga, un cordobés, hay muchísima biografía sobre Roca, te diría que de todas las vertientes ideológicas. Es una persona bastante con mucha bibliografía, pero poco comprendida, porque se terminó lo que fue algo muy exitoso, tal vez por su estilo, digamos, centralista, personalista, pero bueno, que estaba muy bien rodeado y muy bien asesorado. Su segundo gobierno intentó ser muy progresista y introduciendo reformas, por ejemplo, en el sistema electoral, el voto por circunscripción, que se llegó a hacer una elección donde produjo la elección del primer diputado socialista de América Latina, que fue Alfredo Palacios, pero bueno, eso los propios conservadores que lo siguieron dieron marcha atrás, volvieron al sistema de lista, y la propia reforma de Sáenz Peña tampoco lo consideró, y después la reforma del código la redacción de un código de trabajo y todas las reformas laborales que no prosperaron, y que si Argentina las hubiese adoptado en 1902, seguramente toda la conflictividad
laboral y el surgimiento, ¿no es cierto?, posterior del peronismo se hubiesen evitado si se hubiesen dado todas esas conquistas sociales o modernización de las relaciones laborales que en vez de darse mitad de siglo se hubiesen dado medio siglo antes. Así que fue una persona para mí es el mejor presidente que tuvo Argentina, por lejos, por la cantidad de logros que tuvo. La sanción de la ley 1420 de educación, eso es extraordinario. Un hombre extraordinario, la verdad que un fuera de serie. Hacen falta más rocas en la historia argentina porque le tocó un escenario complicado y hizo una primera presidencia ejemplar, una segunda presidencia ya con un país bastante distinto a lo que fue la primera y lo que él, digamos, se crió, pero con una influencia decisiva, ¿no? O sea, desde el gobierno de Avellaneda, cuando él nombrado ministro, primero comandante de la frontera sur, ¿no?, en Río Cuarto, y después ministro de guerra, o sea que en la década del 70, hasta que él hasta poco antes de la muerte, hasta 1910, él tuvo una presencia central en la política argentina, casi 35 años, donde era un personaje central, no todo pasaba por Roca, sí. Todo. Sí. Realmente es un personaje para seguir charlando de él, ¿no? Y esa época de la historia de 1860, digamos de 1870 hasta el advenimiento del peronismo es apasionante, ¿no? Y está poca conocida por el común de la gente, ¿no? Donde se quedan con los lo que pasa es que muchos de los intelectuales digamos, y desde la política misma se ha hecho una negación, ¿no es cierto?, de la historia gloriosa de Argentina, porque Argentina es un país que se construyó, donde estaba todo por hacerse. Nosotros nos independizamos, un país con una fragilidad que se desmembró, o sea, en las guerras de independencia, a todo lo que era el virreinato del Río de la Plata, se le desmembrado muchísimos hoy países vecinos, ¿no? O sea, un país que la independencia le costó mucho territorio y dinero, y sin embargo tuvo que reinventarse, tuvo sus primeros 50 años bastante a los tumbos, pero después, una vez que se consolidó, después de la Constitución en adelante, con la Constitución que nos dio Urquiza, a través de las ideas de Alberti, para la sociedad y para la economía, y bueno, Argentina pudo ser un lugar de atracción de inmigrantes europeos y también de Medio Oriente, que hicieron rico este país, ¿no? Era un país de trabajo, acá la gente venía a trabajar porque los salarios reales eran altos, porque la tierra era barata, porque las libertades para producir y comerciar eran absolutas. Entonces la plena vigencia de la Constitución le daba una movilidad social a los ciudadanos argentinos y a los inmigrantes, y posibilidad de hacer negocios y acceder, ¿no es cierto?, a la tierra y ser en una generación de inmigrantes, a mi hijo el doctor. Bueno, todo eso en Argentina hoy está pasando un camino inverso, ¿no? Que vemos cómo las familias se empobrecen y digamos la educación cada vez es peor. Así que yo creo que uno nunca tiene que mirar la historia como que bueno, tomemos todo y repliquemos lo que fue exitoso hace 100 años o 150, pero sí hay que tener en cuenta que Argentina estaba muy mal en el siglo XIX. Sí. Y sin embargo del desierto hicieron un país. Sí. Entonces hoy Argentina no es un desierto, pero es una gran villa miseria, y bueno, tenemos que volver a hacer que sea un país, ¿no? Un país de oportunidades y de crecimiento y desarrollo de las personas. Bien, Adolfo, te tenemos que dejar. Obviamente te vamos a volver a convocar porque es apasionante hablar con vos. Sos el que conocés pormenores de la historia, que es, no vamos a decir la chismografía, sino esos datos que son tan importantes para conocer a quienes fueron nuestros verdaderos héroes, ¿no? Y que construyeron esta bendita nación. Así que no, hablamos en cualquier momento. Sí. Te convocamos entonces. Muchísimas gracias por estar. Buenas noches, hasta luego. Te mando un gran abrazo. Adiós. Bien. Chao. Acá concluye Historia y Valores, el programa de la Fundación General José María Paz, por Rosario Clásica 90.